Buenos días, Adán, Vizcaya. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí ya andamos listos. Bueno, vayamos. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor, ya andamos aquí. Sí, muy bien, gracias. Todo bien. Vamos a esperar un momento. Sí, ¿verdad? Voy a dar. Entonces, el primer teorema que vamos a ver, platicar su prueba es el siguiente. Tenemos el conjunto E abierto, un subconjunto de Rn, el campo vectorial de clase C1, ¿sí? Sobre el conjunto E. Entonces, para cada punto de E, para cada punto X0, existe un intervalo maximal J, ¿sí? Sobre el cual el problema de valores iniciales que tenemos aquí, de esta ecuación autónoma, tiene una solución única que denotamos como X de T. Después vamos a denotarlas de esta forma, ¿no? Para darle el enfoque de sistema dinámico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea una solución maximal? Significa que si el problema de valor inicial tiene una solución y de t en cualquier otro intervalo i, entonces ese intervalo i debe implicar que está contenido en J, y y de t, la solución definida en i, debe coincidir con la función x de t que está definida en el conjunto maximal, cualquiera que sea. Entonces, si J es el intervalo maximal, pues vamos a ver que J, ¿sí? Es un intervalo abierto, ¿sí? Un intervalo abierto. ¿Por qué piensan ustedes que el intervalo maximal sería abierto? ¿Por qué no incluye sus extremos? ¿Porque podría entender a infinito? No, no necesariamente. Adán, ¿por qué podría ser? ¿Tiene que ser abierto el intervalo maximal?
Se me vino la misma idea del compañero. Puede tender puede estar indeterminada. Hugo. ¿Por qué no incluye los extremos la solución maximal? Lo que pasa es que lo vamos, bueno, comenzamos con un intervalo, pues chiquito, ¿no? Es el intervalo de menos A, pero lo vamos extendiendo y va creciendo, pues hasta donde, a lo máximo, vamos. Ajá, pero el ¿por qué no incluye el intervalo maximal alfa o beta? ¿Por qué tiene que ser abierto? Porque la solución debe estar contenida en E y es abierto. Ah, ¿No? No, a ver, Samantha. No, fui Giovanni. Pero ahora le pido la opinión a Samantha. Ah. Giovanni, gracias. No sé, se me ocurre algo como no sé, una propiedad de diferenciación. No. No, entonces no sé, profe. Bueno, la razón es la siguiente, fíjense. Si fuera cerrado, entonces significa que el límite por la derecha, el límite unilateral por la izquierda, a menos beta de x de t. Ese límite, un límite unilateral existe, ¿verdad? Sería x1, por ejemplo. Ajá. Entonces, quiere decir que si existe este límite, yo tendría el siguiente problema de valor inicial, ¿verdad? Podría tener el problema de valor inicial f de x. ¿Sí? Así, que en el beta sea un ¿qué? Un U1. Y entonces, por el teorema de existencia y unicidad, yo lo podría extender más, ¿no? Y entonces J ya no sería maximal. ¿Está claro? Entonces, como que debe ser pues un intervalo abierto, ¿verdad? Sí, ¿no? El límite y que además, y entonces el hecho de que beta pertenece, me aseguraría que este elemento está en ¿dónde? En el conjunto E, ¿verdad? El límite unilateral pertenecería al conjunto E. Y el hecho de que sea abierto, porque sería continuo por la izquierda, ¿no? Habría continuidad por la izquierda y entonces eso me asegura que este X1 está en E y por lo tanto yo puedo definir un conjunto de valor inicial y avanzaría un más beta hacia adelante, un más A hacia adelante y alrededor de él puedo tener otro abierto que no está contenido ¿en dónde? En el intervalo J. Lo podría extender más.
Ok, perdón, se desconectó la máquina y se le acabó la batería. Más bien se le terminó la batería a la máquina y no me percaté. Ya anda fallando otra vez. Bien, gracias. Bueno, pues habíamos quedado entonces que el intervalo maximal tiene que ser pues abierto, ¿no? Si es cerrado, pues la solución está definida en el extremo, es continua por la derecha o por la izquierda, y entonces podríamos prolongarla, ¿no? Podríamos prolongar la solución y de modo que entonces J ya no sería un intervalo maximal. Bien, ¿sí se escucha? ¿Se escucha, Hugo? ¿Verdad? Sí, Sí, se escucha profesor. y se ve bien todo. Sí, ¿Está claro mi argumento? Sí, sí, profe. Sí, profesor. ya me quedó más claro. ¿Se quedó claro? Entonces, bueno, ese es el motivo. Bueno, cuando nosotros tenemos el intervalo maximal, mencionamos ayer que podemos definir una órbita a través del punto X0, una órbita completa, donde T es un elemento de J, ajá, es un elemento de J, y puesto que la solución es continua, este conjunto sería pues, un conjunto, la imagen pues sería un conjunto conexo, ¿verdad? Si J es conexo, por ejemplo, y si J es cerrado, pues entonces bueno, si nosotros agregamos los límites unilaterales, significaría que la cerradura sería un conjunto compacto, ¿verdad? Podemos definir una órbita negativa si tomamos el intervalo, un pedazo de alfa 0 o de 0 a beta, J menos es de alfa 0, J más de alfa de 0 a beta, y entonces sus órbitas, estas serían en varias variables, les llamamos curvas u odógrafas, ¿no? De la solución, ¿no? En el contexto de cálculo de varias variables, ¿se acuerdan? ¿Podría mover la cámara a la izquierda, Sí. a su derecha, por favor? Sí, ahí Gracias. está. Entonces a estos conjuntos les llamamos odógrafas de las curvas, ¿no? J más de X0, etc. Entonces los conjuntos, si yo le pongo la cerradura de estos conjuntos, a todos estos son una de las cosas que se prueba es que son compactos, porque la función X, las soluciones son continuas, ¿no? Ok. Entonces, en realidad lo que se quiere probar es que para cualquier otra solución Y definida en un intervalo Y, el que sea, eso debe implicar que Y está contenido ya en J, y la restricción de X a ese intervalo Y, pues tiene que ser Y, ¿no? La solución Y. Eso es en realidad lo que se quiere probar, ¿no? Muy bien. Entonces platicaremos así más o menos por pasos cómo se consigue probar esta afirmación. Ajá. De hecho, pues la idea es que si ustedes tienen una función real, ¿sí? Tienen ustedes una función y aquí tienen, vamos a suponer que la función está definida de menos infinito más infinito, ¿verdad? Tienen ustedes aquí la gráfica de una función definida entre menos infinito y más infinito. Ya no hay un intervalo más grande que los reales. Entonces la idea es que para cualquier subintervalo que ustedes tomen aquí, lo que obtienen pues es una función, ¿no? Pero como es un subconjunto del dominio más grande, pues lo que realmente tienen allí es un pedazo de solución, ¿verdad?
Es solamente su gráfica sería un segmento de la gráfica de la función total. Es lo que nos está diciendo este teorema, ¿no? Si es para que sea maximal, necesitamos la I es única y está definida en ese intervalo maximal, entonces cualquier otra que esté definida en un intervalo, pues tiene que ser la restricción de X a ese nuevo intervalo, ¿verdad? Y esa debe ser la otra solución. Es lo que nos está diciendo este teorema, ¿no? Entonces, veamos, vamos a ver luego qué consecuencias va a tener este teorema para las soluciones y algo que platicábamos ayer, ¿sí? Algo que comenzamos a platicar para construir nuestro argumento es por el primera cuestión, ¿verdad? Que observamos. Por el teorema fundamental de existencia y unicidad de 1. Recuerden que el 1 pues es nos referimos a x punto igual a f de x y x de 0 igual a x0. A eso nos referimos con el 1, ¿no? Por el teorema fundamental, primero existe una única solución en un intervalo abierto de menos a hasta a. Ajá. Ese es, digamos, ahí, el intervalo abierto, ¿no? Existe una solución, ¿no? Entonces, nosotros podemos construir todos los intervalos, podemos tomar todos los intervalos. Aquí tal vez vamos a modificar un poco este argumento para que quede más claro. Vamos a decir, sea una familia de intervalos, vamos a poner una I garigoleada, una I así, ¿no? Una familia de intervalos I abiertos, una familia de intervalos abiertos y contenida en R, tal que I es abierto, tal que existe una única solución, vamos a poner X definida en I, del problema 1, ¿no? O sea, tomamos todos los abiertos que estén posibles. Obviamente todos contienen el 0, ¿no? Todos los abiertos contienen el 0, tal que X es solución de 1. Y entonces, pues entonces vamos a tener, vamos a tener aquí, vamos a definir alfa, beta, la unión de todos esos intervalos abiertos, ¿no? Entonces aquí, y sea alfa, beta, la unión de todos los intervalos que están en I, sobre todos esos intervalos de I, ¿no? La unión de todos esos intervalos. Todos los intervalos. Entonces, vamos a tener pues ahí una infinidad de pedazos de soluciones del mismo problema, ¿no? No sé si se lo pueden imaginar. Una familia de pedazos de soluciones en una infinidad de abiertos. ¿Sí? ¿Se lo imaginan o no? Sí, profe. Entonces, vamos a definir. Entonces definimos ese conjunto de esa manera. Y definimos una solución
Definimos una solución X de T sobre este intervalo que contiene la unión. Ajá. Podríamos Como- mover la cámara un poquito hacia Ajá. la orilla del... Ajá, como sigue, ¿no? Así. Así. ¿Vale? Fíjense cómo va el argumento platicado, ¿no? Ya. Puesto que tengo una unión de abiertos, el conjunto más grande que se puede formar con toda esa cantidad de abiertos es el más grande, ¿no? Que contiene a cada uno de ellos. Por lo tanto, pues yo tengo la gráfica de todas esas soluciones, pues sería una gráfica definida en todo ese alfa beta, ¿no? Sería pues una solución maximal también. Y entonces ahora vamos a argumentar por qué es la maximal. ¿Cómo definimos X de T? Bueno, la solución que va a estar definida sobre este conjunto alfa beta, la definimos como sigue. Es decir, aquí tenemos una unión de pedazos de soluciones, ¿no? Si esto fuera la gráfica real, pues sería un pedazo, otro más grande, etc. Bueno, puesto que la T, vamos a definir esa función para cada T, ¿en dónde? En el intervalo alfa beta. Para cada T, tenemos que tener definida esta función. Fíjense cómo es el argumento matemático, ¿verdad? Aquí decimos, puesto que T está en el intervalo alfa beta, pues existe un ¿qué? Un intervalo I. Ajá. Podríamos decir aquí, pues en esa colección que yo, para no escribir tanto, podríamos escribir simplemente así, ¿no? En I. Un elemento de esa colección que es un intervalo abierto, tal que uno tiene una solución U de T sobre I. Ajá. Y entonces, para esta T en particular, ajá, que ya está definida en I, entonces, pues, la definimos U de T como X de T, para esa T que está en ese intervalo nada más, ¿sí? Ajá. Entonces, hay que probar que, pues, y bueno, aquí sería para toda T en I, ¿no? En este intervalo I ya la defino así como X de T. ¿No? En particular, para esa T en ese intervalo I. Ajá. Ahora, X de T está bien definida en T, puesto que si T pertenece a la intersección de cualquier pareja de dos intervalos, ajá, en las cuales I1 tiene como solución U1 y I2 tiene como solución U2 respectivamente. Entonces, pues ya tenemos que las dos soluciones coinciden en la intersección, ¿verdad? Por el lema anterior, ¿verdad? Coinciden en cualquier intervalo que esté en la intersección. Y en particular, pues coinciden en cualquier solución ahí coincide, ¿no? Que es lo que se probó en el lema pasado. Ajá. Y entonces, por esa razón, la solución, la función C estaría bien definida, ¿verdad? ¿Está claro hasta ahí? Para eso necesitamos el lema pasado. Ajá. Entonces, ¿Puede bajar la cámara un poquito? sí.
Ya, profesor, gracias. Ok. Y entonces el tercer argumento, el argumento C. Ajá. Ok, entonces ya para argumentar esta situación, para darle punto final, aquí vamos a borrar en este lado. Para darle punto final a esto. Ujú. Entonces ya tenemos que se puede definir un intervalo en un intervalo I. Ajá. Entonces parte C también, aquí diríamos también X de T. Ajá. Es una solución de 1 sobre AB. O sea, así como la definimos aquí. Es una solución sobre AB. O en alfa beta, ¿verdad? Ujú. Puesto que para toda T, en alfa beta, en alfa beta, existe un intervalo I. Existe I contenido en R abierto. Tal que el problema de valor inicial 1 tiene una única solución U de T. Y puesto que está aquí es un intervalo en R. ¿Sí? A ver, aquí un intervalo en un elemento aquí en J, en esta colección, ¿verdad? De la unión de estos intervalos que aparece aquí. Y no es así cualquiera, ¿no? O sea, no puede ser todo R, por ejemplo, ¿no? Es elemento de la colección. Tal que este problema tiene una solución y, además, ¿verdad? El problema de valor inicial tiene una solución y además, pues U de T, ¿sí? Es igual a X de T para toda T en el intervalo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Convencidos? Sí, profe. Ujú.
último argumento de... ¿Puede bajar un poquito la cámara? Pues el último argumento de ajá. Sí. El hecho de que G es abierto, ¿qué dijimos que pasaba? El hecho de que J es abierto se sigue de que ajá, sí, cualquier solución de uno, solución de uno en el intervalo de alfa hasta beta, por ejemplo, ¿no? Cerrado, ajá, puede ser continuado de manera única. Puede ser continuada de manera única. ¿En dónde? Pues en el intervalo, ajá, sobre el intervalo alfa hasta beta más A. Y aquí sí abierto, ¿verdad? Para alfa, para A positiva, ¿no? Y entonces, pues ya, el intervalo alfa beta ya no sería maximal, ¿no? Porque si es así, vamos a probar ahora que se puede continuar la solución, ¿no? Lo vamos a hacer en el siguiente teorema. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Un cambio de cartucho. Estas son como las plumas, bueno. Les cambias el cartucho. Sí. Ok, vamos a ver entonces. Hasta ahí quedamos bien. Vale, vamos a ver entonces ahora. Ya vimos que pues a ese intervalo le llamamos intervalo maximal. Al intervalo J, ¿no? Ahora vamos a ver
el siguiente teorema que dice vamos a borrar esta parte. Ajá. Teorema 2. Teorema 2. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Vamos a suponer que E sea E abierto, o sea, coincide con su interior. Lo escribimos así para decir que es abierto. X0 está en E. X0 está en el conjunto E. ¿Qué otra hipótesis más? F es de clase C1 sobre E. ¿Qué otra cosa más? Ponemos y X0 es el intervalo maximal de la solución X de T. Entonces, vamos a poner que I de C, vamos a denotarlo como I de X0. X0 es igual a alfa beta. Es el intervalo maximal de existencia. Es el intervalo maximal de existencia máxima de la solución única X de T, que también le podemos llamar pues T como X0, ¿no? Del problema de valor inicial 1. Ok, hasta ahí se alcanza a ver, tenemos que sí. ¿Vale? Entonces tenemos ahí el intervalo maximal. Y vamos a suponer, o sea, hipótesis 1, 2, esta no es hipótesis, sino es una definición. 3, supongamos, supongamos otra hipótesis fuerte, que beta es finito, ¿verdad? O sea que este intervalo es finito. No es infinito, sino finito. Entonces esta es la parte fuerte del asunto. Entonces, la conclusión entonces, para toda acá, para cualquier conjunto compacto, para todo acá, subconjunto de compacto, K compacto, o sea, ¿se acuerdan de la definición de compacto? ¿O no? ¿Cuáles son los compactos en Rn? ¿Son cerrados y acotados? Ajá, cerrados y acotados en Rn, ¿no? En alguna otra notación de otros libros, aquí le ponen K de E, que sería el conjunto de las Ks contenidas en E, tal que K es compacto, ¿no? No, y
Alonso está. Bueno. Entonces aquí es una familia, como pues aquí digamos, para todo cae en esta familia de compactos. Ajá. Para cualquier conjunto compacto existe un ET en el intervalo maximal al que la solución se sale del conjunto compacto. Tal que X de T, no, la imagen de ese punto no pertenece acá. Esa es una propiedad súper importante. Es decir, que vamos a tener un escape en tiempo finito. Si el intervalo maximal en el extremo superior pues no tenemos esta para cualquier compacto. ¿Quieren que expliquemos más esta situación? Este es un tema importante. Correcto. Bueno, ustedes me dicen cuando ya nos vamos a ir para el otro lado, ¿no? Por mí ya, profe. Bueno, nos vamos hacia este lado. Aquí. Vamos a hacer un dibujito para explicar este. Este teorema. Vamos a ver. Sí, sí, o sea, ustedes tienen aquí el conjunto E. Es un subconjunto abierto. Y aquí tienen el intervalo maximal. Ajá, entonces aquí está alfa, aquí está el origen. Aquí está X0. Ajá. Por aquí tienen la solución. Ajá. Entonces, aquí dice para cualquier conjunto compacto, no te dicen que necesariamente esté ahí metida la A, ¿no? Pero aquí para cualquier conjunto compacto, pero se supone que si tenemos cualquier conjunto compacto acá, aquí, que contiene el cero, por ejemplo, y yo tengo una solución que tengo aquí, entonces para cualquier compacto la solución siempre se me va a escapar del conjunto compacto. Aquí. Siempre si beta es finita, siempre voy a tener un punto T de la solución cuya imagen se me sale del conjunto compacto acá. Siempre, ¿no? No es posible para todo. Ajá. No es posible que se quede ahí en esa parte, ¿no? ¿Les recuerda algún ejemplo que hayamos visto de este tipo? Acuérdense de este ejemplo que era sencillo, ¿no? Que teníamos x cuadrado, ¿no? Y que teníamos aquí x0, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan de este ejemplo? ¿Cuál era la solución, Hugo, de este ejemplo? X de t. Sí, X de T igual a, sería X a 1. 1 entre 1 más, ya nos alcanza, bueno. T menos
T, Uno entre X0. uno entre, ajá, X0. Ajá, esa era la solución. Ajá. Y entonces aquí, en el, si X0 era positiva, ajá, entonces el dominio maximal, esto era beta, ¿no? Puede Ujú. bajar un poquito. Ajá, el dominio maximal era 1 entre Uno X0. entre X0. Ajá, X0. Sí. Y aquí teníamos esta recta. Entonces, la solución era una curva que pasa por este punto, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ¿cuáles son los compactos aquí? Y vamos a suponer que es todo R, ¿verdad? R. Pues R, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál era el conjunto? Cualquier compacto, pues es cualquier línea que trazas aquí, ¿verdad? Sí, como una franja que encierre al X0. Ajá. Entonces siempre la vas a cruzar, ¿no? O si contienes aquí, Sí. si tienes aquí el punto X0, pues el compacto pues sería este, ¿no? Sería. Entonces lo que dice este teorema, que no va a ser posible que tú atrapes la solución y que se quede ahí en el conjunto compacto acá, siempre y cuando, ajá, aquí alfa, beta, pues es de menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 1 entre X0, ¿no? Para X0 positivo, para este caso. Claro que si X0 quieres que sea un punto concreto, pues puedes poner aquí 1, ¿no? 1, y siempre se te va a salir de ahí, ¿no? Siempre, no hay manera de que te quedes ahí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la prueba de este hecho, ajá, se debe a lo siguiente, ¿no? Se debe a lo siguiente, vamos a revisarla. Vamos a ver por qué pasa esto. ¿Cómo es que se da? Vamos hacia este lado. Vamos a hacerla, primer paso, como decimos siempre, la demostración. Vamos a construir nuestro argumento. Demostración. Para ver que esto es cierto. Bueno, vamos a tomar cualquier, sea acá cualquier compacto, ¿no? ¿Sí? Sea acá un elemento del conjunto de los compactos, ¿no? ¿De quién? De E, ¿no? De la familia esta. Ajá. Esta acá es K garigoleada. K de E, familia de conjuntos compactos. Aquí K es compacto. Tomamos un elemento de ahí. Y puesto que F es continua sobre E, pues primero, ¿no? Así. Puesto que F es de clase C1 sobre E, F es continua en K. Entonces, por el teorema del valor extremo, existe pues por el teorema del valor extremo, existe pues una M positiva mayor que 0, tal que la norma de f de x es menor o igual que m para toda x en donde en K.
O sea, va a estar acotada la función. Va a estar acotada. Y acuérdense que al estar acotada, ajá, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver. Hasta ahí no hay ninguna objeción. Samantha, Dan. Hugo, No, profe. ¿sí? Vizcaya. Ahora vamos a hacer la prueba por contradicción. Vamos a razonar por contradicción. Vamos a suponer dos por contradicción. Vamos a hacer aquí. Vamos a suponer que supongamos que tenemos una solución, sea x de t, una solución de 1, o sea, del problema de valor inicial, ¿correcto? Sobre el intervalo, sobre el intervalo y de x0 ¿Puede bajar un poquito la cámara? de alfa hasta beta, y que la beta pues es finita, ¿no? ¿Vale? Suponemos que beta es finito. Ajá. Y que y suponemos que para toda t en el intervalo maximal de alfa beta, la solución se mantiene en el compacto K. ¿Vale? Se mantiene en el compacto K. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a qué es lo que esperamos contradecir aquí con este argumento? Si suponemos que el intervalo tiene un extremo superior finito, ¿cómo vamos a contradecir este asunto? ¿Qué es lo que vamos a contradecir? Que seguramente pues que el intervalo entonces no es maximal, ¿no? Si suponemos que todo está en K, la manera de que vamos a hacer esto es contradecir algo. Y en este caso, lo que vamos a contradecir pues es que el intervalo no es maximal. ¿Está claro? ¿Hacia dónde vamos? Sí. Por lo tanto, para apoyar nuestro argumento y buscar la contradicción, en este segundo paso vamos a hacerlo igual por pasos. Inciso A, para construir nuestra contradicción. Primero vamos a probar, entonces, probaremos que el límite cuando t tiende hacia beta por la izquierda de x de t existe. Existe ese límite unilateral. Vamos a probar que ese límite existe. ¿Vale? ¿Están de acuerdo?
¿Cuál es la intención de hacer probar que el límite existe? ¿Cuál sería la intención? ¿Hacia dónde creen que vamos? Si la solución se mantiene encerrada en el compacto, o sea, aquí está, ¿no? O sea, si no se sale y todo se queda dentro, entonces yo me aproximo a beta por la izquierda y todos los valores se quedan ahí. Pues entonces ese límite pertenece al conjunto compacto K, ¿no? Sí. Si yo logro, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo otro problema de valores iniciales, ¿no? Así a grosso modo, así como platicado, diríamos, bueno, pues entonces ahí tendría otro problema de valores iniciales. Porque entonces si este elemento pertenece ahí, quiere decir que X de beta es, vamos a llamarle que fuera U1, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí puedo formular un problema de valor inicial. Y entonces existe una A tal que yo voy a rebasar el beta. Jule, pues entonces ya el beta ya no es maximal. ¿Se dan cuenta por ese argumento? Sí, profe. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ya no, pues entonces ya no fue maximal. Esa es la intención. Pero aquí entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cómo pruebo que ese límite unilateral existe, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde me agarro para ver que el límite unilateral existe, ¿no? ¿Cómo le hago, no? ¿De dónde me apoyo? Vamos entonces a ver. Entonces, para probar esa parte, vamos a borrar esto. Aquí tengo mi intervalo maximal. Aquí está 0, aquí está alfa. Alfa puede ser infinito, pero el que sí es finito es beta. Aquí está la solución X. Aquí está el conjunto E. Aquí está X0. Aquí está el conjunto compacto K. El Rn. Y entonces, pues yo me voy a acercar y voy a suponer que el límite unilateral existe. Entonces, aquí para hacerlo, pues siempre la gente se vale de trucos, ¿no? Entonces tomamos dos puntos aquí, T1 y T2. Y decimos, si existen T1 y T2, tales que T1 es menor que T2 y a su vez menor que beta y esto mayor que alfa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, ¿en qué me baso? Pues ahora, acuérdense que X de T1 es igual a X0 más que más la integral de 0 a T1, ¿verdad? De f de X de S en ds. Así puedo calcular X de T1, X de T2 es igual a X0 más la integral de 0 a T2 de f de X de S. En ds, pues ¿a dónde más? Tomamos la diferencia. X de T2 menos, o X de T1 menos T2, ¿verdad? ¿Qué les gustaría tomar ahí? ¿Qué diferencia les gustaría tomar ahí?
Ujú. ¿Qué diferencia tomamos? Pues, pues a x de t1 le restamos t2, o cómo le hacemos aquí. Vamos a tomar x de t1 menos x de t2, ¿no? Entonces, al hacer esta diferencia, se vuela este x0. Ujú. Nos queda la integral de 0 a t1 de quién, de f, de x de s en ds, menos la integral, de quién, de 0 a t2 0 a t2 de f de s de x de s. Ujú. Entonces, esa integral la puedo meter en una sola o no. Ajá. Entonces, esto es igual a la integral de t1 a t2, ¿no? De f de x de s en ds. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Puedo hacer eso? Ujú. Y entonces metemos la norma. X de T1. Ahí bájale un poquito la cámara. Ajá. Entonces esta norma. De T1 a T2. De F. De S. De S, ¿no? Así. Y como ahí entonces usamos el máximo, ¿no? Que tiene un máximo. Que es M. Por la integral de T1 a T2. Ajá. ¿De quién? De X. De... Si tenemos que ese es el máximo. Ujú. Y entonces esto es... este es el máximo en DS. ¿No? Y entonces esto es menor o igual que M por T2 en valor absoluto. ¿Sí? M por T2 menos T1. Sí. Correcto, por lo tanto, pues ya llegamos a esta situación. Por T2 menos T1. Entonces, en los libros elementales de cálculo, ¿no? Uno argumenta, hace uno el siguiente argumento. Dices, pues si si T1 y T2 tienden a beta, ajá, si los dos juntan tienden a beta, o sea, si tanto T1 como T2 tiende a beta,
pues entonces esto tiende a 0. Y porque la función es continua, esto también debe tender a 0 y por lo tanto el límite existe, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto el límite existe. Y ese argumento le llaman el criterio de Cauchy. Entonces esto es más o menos lo que quiere decir el siguiente ejercicio, ¿no? A ver quién se anima a hacer el siguiente ejercicio para argumentar esto. O sea, el hecho de que podamos hacer esto y que T1, que T2 y T1 tiendan a beta más. Ajá. ¿Sí? O sea, podemos buscar un número que, o sea, tal que la diferencia esta sea, o sea, tomamos un número T, ¿no? Aquí mayor que T1, menor que T1 y T2, y hacemos que la T tienda a beta, y entonces esto va a hacer que esto se vaya a 0, y por lo tanto voy a tener esta diferencia entre los dos, que va a tender a 0, y entonces eso implica que el límite unilateral existe, ¿no? Y ese se llama el criterio de Cauchy para la existencia del límite, ¿no? Se basa en el criterio de Cauchy para que tiene que ver con integrales. Es el siguiente. Ajá. Es el siguiente teorema de ejercicio. ¿Quién lo quiere hacer después? Ejercicio. ¿Quién llevó cálculo avanzado o análisis 1? Yo creo que hicieron este ejercicio, ¿no? Sea f una función definida de 0 a más infinito hacia los reales. Y es una función Riemann integrable sobre intervalos integrable sobre intervalos acotados. Demuestre que la integral de a más infinito de f existe si solo sí para toda epsilon positiva existe una t en R, tal que para toda t 1 y T2 mayor que T implica que la integral de T1 a T2 de f de x en dx es menor que epsilon, ¿no? Eso hay que probar. Ese se le conoce como el criterio de Cauchy. Criterio de Cauchy. ¿Ok? Bueno, entonces, este criterio prueba que ese límite existe
Entonces, si esto está, si hacemos que T1 o T2 tienda a beta por la izquierda, ponemos así. Tienda a beta por la izquierda. Pues esto implica que el límite sí, que X de T1 T2 ¿Puede bajar la cámara, por favor? X de T1 menos T2. Ahí se alcanza. Tiende a 0. Y entonces, pues el límite existe, ¿no? Tiende a beta por la izquierda de X de T. Existe y vamos a llamarle, pues, X1, ¿verdad? X1. Y pertenece acá, ¿verdad? Es un elemento de K. Y puesto que K está contenido en E, y es, o sea, el K es compacto, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ajá. Ok. Entonces, bueno, pues ya vámonos para el otro lado. Ya logramos probar que ese límite existe. Ok, entonces, puesto que K es compacto, pues definimos una U de T. Ajá. De la siguiente manera. Ahí estábamos en el paso número 2, ¿verdad? 2. Ok. Ok, entonces, ya el límite existe, X1 está en K. Ajá. Y entonces vamos a definir una función. Ajá. Definimos una, definimos U de T para toda T en el intervalo de alfa hasta beta, ¿no? Cerrado, ¿no? Porque pertenece al dominio, ¿no? Puesto que es compacto, ¿no? Entonces, puesto que es compacto, entonces vamos a poderla definir ahí. ¿Cómo la vamos a definir? Pues como U de T. U de T que sea X de T para todo, si la T está en el intervalo, ¿sí? De alfa hasta beta. Hasta beta, ¿no? Así abierto. Abierto y que valga X1 si la T es igual a beta, ¿no? Entonces aquí está definida la función en todo ese intervalo.
Y entonces U es una función diferenciable en ese intervalo. Entonces, por el teorema de existencia y unicidad, entonces U de t es diferenciable. Es diferenciable en el intervalo de alfa hasta beta cerrado por el lado derecho. Y entonces, pues, ¿cómo vemos esto? Pues, U de t se puede definir entonces como x1 x0 igual a integral de 0 a t de f de u de s, ¿verdad? Se puede definir así. Y entonces la derivada en beta, prima en beta, pues lo podemos calcular como f de u de beta, ¿no? Así, ¿no? Esa sería la derivada ahí en ese punto unilateral, ¿no? Por lo tanto, U de t es solución del problema del valor inicial. Por lo tanto, U de t es solución del problema de valor inicial en el intervalo de alfa hasta beta cerrado. Así. De alfa hasta beta. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Hemos construido entonces una solución. Ajá. Ahí. Ujú. Por otra parte, 3, parte 3 y final. Por otra parte, ¿sí? Puesto que X1 pertenece al conjunto E, se sigue que, se sigue por el teorema fundamental, por el teorema fundamental de existencia y unicidad, ¿no? Así es, el teorema fundamental de existencia y unicidad del valor inicial X de la solución del problema 1. Que existe pues una única solución, existe una única solución existe una única solución. Vamos a poner x1 de t. Sobre el intervalo. Sobre el intervalo, ¿verdad?
del intervalo. Y de X0, así con un gorro, igual a qué. ¿Puedes subir la cámara, por favor? Ajá. X0 más A. Sí, ahí. Ujú. Este. Sobre el intervalo y de X0, sí. O no es intervalo. Ajá. Muy bien, sobre el intervalo. O sea, nos movemos un poquito de X0. Aquí beta menos A hasta beta más A. Sobre este intervalo beta más A hasta beta más A, ¿no? Existe una única solución ahí. Ajá. Y pues X1 de beta. X1 de beta es igual a U de beta igual a X1, ¿no? El punto que teníamos ahí. Ajá. Y entonces, paso número 4. Paso número 4. Vamos a agregarle este pedazo de solución a la que ya teníamos. Definimos beta de T como U de P. ¿Sí? Definimos beta de T, una nueva solución como que sea U de P. ¿En dónde? Pues en el intervalo para T, en el intervalo de alfa hasta beta. ¿Sí? Y que valga X1 de T de beta, ¿sí? Hasta beta más A. Para T entre beta hasta beta más A. ¿Sí? Lo definimos así, ¿no? Esa solución hasta beta más A. Abierto. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que ya conclusión 5. ¿Qué tenemos? Que beta de T es solución. Beta de T es solución. ¿Puedes mover la cámara un poquito a la derecha, Sí, por favor? sí. Es solución del problema de valor inicial 1. Inicial. Sobre qué? El intervalo de alfa hasta beta más A.
Y entonces, pues esto me dice que J no es maximal. Ajá. Sí. Esto contradice que J igual a alfa beta es maximal. Y entonces, esta contradicción de dónde viene del hecho de suponer que todas las imágenes están en el conjunto compacto K. Ujú. Suponer que para toda P, ¿sí? La ¿Puedes imagen bajar de un la poquito la cámara? sí, contradice el hecho, Gracias. ¿sí? De que X de P es maximal, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, pues es que X de P, y entonces es verdadero que existe cuando menos un punto P de la solución que se me sale, ¿verdad? Hasta ahí quedamos, está demostrado este teorema. Entonces, pues todo intervalo, toda solución tiene, para toda solución del problema de valores iniciales 1, tiene una solución en un intervalo maximal, como que tenemos ahí. Ujú. Bueno, vamos, continuamos. Samantha, Adán, Sí, Vizcaya, profe. ¿sí? Sí, Bueno, Sí, profe. entonces, miren, tenemos pues un intervalo maximal aquí para esta solución. Para el problema de valores iniciales y tenemos ya aquí nuestra X0 y aquí la solución y la solución única con su intervalo maximal aquí de alfa beta. El 0 pues siempre está aquí, ¿no? Entonces algo que es importante es que si beta es finito, pues para cualquier compacto yo me salgo, ¿no? Pero el intervalo maximal pues siempre lo tenemos ahí, ¿verdad? En esta parte. Y podemos definir una solución en un intervalo, digamos, vamos a llamarle I de X0. El intervalo maximal que tiene condición I de X0 pues es todo, ¿no? De alfa hasta beta. Vamos a llamarle I más de X, I menos de X0. Intervalo de alfa hasta el 0, cerrado. Y vamos a llamarle I menos más de X0. Intervalo de 0 hasta cerrado, hasta beta, ¿no? Entonces ahí podemos definir dos pedazos de soluciones, las que van hacia adelante y las que van hacia atrás. Ajá. Entonces este se llama intervalo maximal. Es completo. Este se llama intervalo maximal. Intervalo
maximal, intervalo maximal izquierdo, intervalo maximal derecho, intervalo maximal izquierdo, intervalo maximal derecho. Ok. Entonces, un teorema 3 que vamos a ver ahora. Teorema 3 dice lo siguiente. Dice, hipótesis, sean lo mismo que hace un rato, pues un conjunto abierto que es igual a sus puntos interiores contenido en Rn. Ajá. X0 en el conjunto E. Y F de clase C1. ¿Qué más? Supongamos que, bueno, y sea I más. Sea I más de X0. Ajá. Es igual a de 0 hasta beta. Es el intervalo maximal de la solución X de T del problema de valor del problema 1. Pues. Sí. Y supongamos que beta es finito. Supongamos que beta es finito. Entonces, la conclusión de este teorema es la siguiente. Entonces, para todo acá, pareciera lo mismo que ya compacto, entre los compactos de E, ¿verdad? Ajá, de la familia de los compactos que están metidos en E, es compacto. Para todo compacto, existe una T, el intervalo I más de X0, tal que X de T no está en el compacto, ¿verdad? Tal que X de T no está en K. Parece que es como lo que acabamos de probar, ¿no? Sí, pero aquí la diferencia es que es para una semiórbita positiva, ¿no? Vale, pues ahorita vamos a... Esta ya es la parte una parte muy importante. Entonces, lo que dice aquí es que en este dibujo, vamos a ver, bueno, hacemos otro dibujo aquí. O sea, yo tengo aquí el 0. Y si esto es finito, y aquí tengo una solución del problema del valor inicial, aquí está la solución de curva, aquí está el conjunto E, aquí está el X0. Entonces, si yo tengo cualquier compacto, para cualquier compacto que contiene el X0, pues yo me voy a salir siempre de aquí, ¿no? Siempre me voy a salir de este compacto, para cualquiera, ¿no? No puedo permanecer ahí. Ajá. Donde X0 pues es como que el punto inicial, y hacia dónde me voy, pues hacia afuera de acá, siempre. Ajá.
para cualquier compacto. Es lo que dice este teorema, ¿no? Obviamente, si K no contiene el X0, pues por vacuidad es obvio este teorema, ¿no? Porque si ya desde un principio X0 no pertenece a K, pues ya existió un tiempo en el que no pertenece a punto K, ¿no? Es como por default, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, antes fíjense en las hipótesis que tiene este teorema. Bajo estas mismas hipótesis, las primeras, bajo estas mismas hipótesis, todas, primero tendríamos pues un corolario, ¿no? Corolario número 1. Y ahorita al final nos ejecutamos la demostración del teorema. Ustedes me dicen si ya me paso hacia el otro lado. Por mi parte ya, profe. ¿Sí? Corolario 1. Ajá. A ver si vamos. Corolario 2. ¿Sale? Vamos. Vamos a ver. Bajo las mismas hipótesis del teorema, solamente dos cuestiones que vamos a ver que se pueden deducir de ahí, ¿vale? Vamos a ver. Entonces tenemos corolario 1. Corolario 1. Bajo las mismas hipótesis del teorema anterior. Ajá. Aquí bajo las mismas hipótesis. Del teorema anterior. Ajá. O sea, todo lo primero que dijimos. Ajá. Si beta es finito, ¿verdad? Si la beta es finito, y además de que la beta sea finito, este límite, cuando t tiende a beta por la izquierda de x de t, ¿existe? ¿Existe? Y vamos a llamarle, pues 1, ¿no? Vamos a llamarle una vez x1. Existe, ¿verdad? Y vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Entonces, ¿no? Este límite debe estar en la frontera del conjunto ¿eh? Fíjense lo que dice este teorema. Aquí está la E. Aquí está X0. ¿Vale? Aquí está el intervalo de 0 hasta beta. Aquí está la solución. Y aquí está para cualquier compacto, la solución se me sale. Y si el límite existe, ¿verdad? Aquí. Entonces debe tocar la frontera del conjunto. Siempre y cuando beta sea finito. Me salgo, o sea, estoy en la frontera, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces la demostración de este corolario, ¿no? Rápidamente la vemos. ¿No? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo se define la frontera del conjunto E? Pues rápidamente, uno, inciso A. Inciso A, si el límite cuando T tiende a X1, T tiende hacia la frontera de B por la izquierda, de X de T es igual a X1, ajá, ¿Puede bajar la cámara? ajá, X1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo definir una función, ujú, sea U de T como la función definida por X de T, ¿sí? Si la T pertenece al conjunto, ¿de dónde? De 0 hasta beta, ¿no? Hasta beta abierto. Abierto por este lado, y que valga X1 si T es igual a beta. Entonces, pues ya esta función es continua, ¿no? Por lo tanto, U de T es continua. ¿En dónde es continua? En 0, beta, ¿vale? Ahí está. 0, beta. Ujú. Y entonces vamos a definir K. Definimos K, un conjunto compacto K, como la imagen, ¿verdad? El conjunto de las U de T's, tal que T está en ¿dónde? En este 0 beta, ¿verdad? Ajá. Este conjunto K, por ser continua y por ser 0 a beta compacto, pues es compacto, K es compacto, ¿no? Porque la imagen de un conjunto, la imagen de un compacto bajo una función compacta, bajo una función continua, es compacta, ¿sí o no? Ujú. Sí. Sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues está contenido ¿en dónde? En E. Es un subconjunto de E. Ujú. Por lo tanto, por el teorema anterior, bueno, por el teorema anterior, ujú, pues existe un elemento que se me sale. Ujú. Entonces, por el teorema anterior, aquí mismo, existe una T en el compacto K, tal que X de T se sale del conjunto K. ¿Eso qué significa? Pues entonces esto implicaría, si se me sale, quiere decir que X1, el límite, no pertenece a quién, pues al conjunto K, ¿no? No pertenece al conjunto E. Lo cual contradice de que sí pertenece al conjunto E, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, profe. Pero por otra parte, debe estar en la cerradura, ¿no? Ajá. Del conjunto E, porque es el límite en un compacto. Y si es el límite de la cerradura, pues quiere decir que X1 está en la cerradura de E, pero no está en E, ¿verdad? Entonces, pero esto que está aquí es la frontera, ¿no? El conjunto E. ¿Vale? Los que están en la cerradura, pero no están en E, están en la frontera del conjunto E. ¿Estamos? Y entonces ya tenemos el primer corolario. Bueno, pues ni modo, el lunes veremos un corolario 2. Ajá. Veremos la prueba de este teorema 3. Y ahí cerramos este capítulo, ¿no? De las prolongaciones de las soluciones.
Y comenzaremos con el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿ok? Bueno, hablaremos un poco de soluciones globales, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, para estudiar el teorema de Poincaré-Bendixson, que las soluciones estén definidas en ¿dónde? En todo R, de menos infinito a más infinito, para poder hablar de conjuntos alfa límites y omega límites, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, y creo que es el capítulo 5 del Hirschsmail, vamos a trabajar ese capítulo la siguiente semana, ¿no? Okay. Todo, nos vamos a salir del perco y nos metemos completamente al libro de Hirschsmail para estudiar esa parte del teorema de Poincaré-Bendixson, ¿ok? Y nos auxiliamos con el libro de Andronov, que es muy geométrico, y con otro libro de Pontryagin, ¿sí? Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias por hoy. Un poco más tarde les dejo un ejercicio de la semana que tiene que ver con calcular intervalos maximales, ¿ok? Ok, profe. Gracias. Y ahí Gracias, queda abierto para que sigan subiendo sus ejercicios, ¿ok? Gracias, profe. Gracias. Dale, Hasta el lunes. sean felices y nos vemos el lunes, ¿ok? Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta no se estresen, carajo. Gracias. ¿Qué tal, Hugo? Profe, buen día, aquí andamos. Ajá. Sí. Sí, estaba tomando mi café. Déjame, Ay, no me lo quitaron. Ajá. ¿nos seguimos o qué rollo? Sí, déjame ver. Bueno, no va a dejar de grabar, profesor, para que. Voy a dejar de grabar.